Hola a todos, en este video tutorial vamos a calcular las necesidades hídricas para el cultivo de banano. Este ejemplo está orientado específicamente al área del Magdalena, la zona bananera que hay en el Magdalena, y lo que buscamos es, a través del programa CropWatt de la FAO e información climática de la base WorldClim, alimentar el programa para poder hacer este modelamiento, conocer las necesidades hídricas, mirar cómo cambiaría en diferentes fechas de siembra los requerimientos hídricos y mirar qué podría pasar en unos cuantos años si se presentaran los cambios en el clima que están previstos en los escenarios descritos en la base de datos WorldClim. Para la primera parte de este tutorial vamos a hablar un poquitico sobre qué es CropWatt, la herramienta CropWatt. Este es un software que fue desarrollado para la plataforma Windows por la FAO. El objetivo principal de este programa es definir o hacer una planificación de una temporada de un cultivo. Hay muchos cultivos que se pueden usar con esta herramienta. Están muy bien detallados en la publicación FAO 56, los cultivos que se pueden utilizar, y ya la FAO muchos de estos cultivos los probó, los modeló y tiene información detallada que es la que utiliza esta herramienta. En el caso del ejemplo vamos a utilizar el cultivo de banano de la zona con información en parte tomada de la misma zona con otros ejercicios previos que se realizaron con estudiantes de maestría en ciencias agrarias. Esos son los datos que vamos a estar utilizando más adelante. Por ahora, centrémonos un poquitico en qué es la herramienta. Como les decía, es un programa que corre bajo Windows, está en su versión 8.0 y se enfoca mucho a la planificación de los cultivos, de diferentes cultivos, específicamente en cuanto a lo que se refiere a las necesidades de agua. ¿Cuál es el consumo de agua del cultivo en esa temporada de crecimiento? ¿Qué tanta agua va a necesitar? Y si las condiciones climáticas de la zona, sumadas a los mismos factores del cultivo, propiedades de los suelos, nos permitirían tener un desarrollo óptimo del cultivo. Es básicamente lo que nos dice la herramienta. Como ustedes pueden ver, también está planificado para definir o para planificar el riego y el manejo del cultivo. Como el programa nos ayuda a calcular las necesidades hídricas de los cultivos, el requerimiento que va a tener en la temporada del cultivo, pues también nos dice en qué temporadas o en qué periodos durante ese crecimiento debemos suministrarle agua al cultivo si es que no tenemos un sistema de riego permanente y qué tanta agua le tenemos que suministrar. Esa es una de las grandes ventajas de este programa. Para desarrollar este tutorial debemos descargar esta herramienta. Sencillamente pueden escribir en Google FAO CropWatt y los trae directamente a esta página, donde ustedes pueden hacer la descarga a través de este link. Una vez lo descargan y lo instalan, ustedes van a tener la interfaz del programa de esta manera. Esta es la interfaz del programa CropWatt de la FAO que vamos a estar trabajando en este tutorial. Importante mencionarles que el programa se centra en el cálculo de la variable evapotranspiración de referencia y la conversión de esa evapotranspiración de un cultivo de referencia al propio cultivo que se está simulando, de acuerdo, como ya les mencioné, a lo que se presenta en la publicación FAO 56. Es muy importante leer esta publicación y tener claros algunos conceptos de FAO 56 para desarrollar y entender mucho mejor lo que se va a hacer en el tutorial. En resumen, es una herramienta computacional que corre bajo Windows, está en su versión 8.0, desarrollada por la FAO, que busca brindar una solución muy sencilla, muy simple. Eso es importante mencionarlo. Hay otros modelos más complejos, este es un modelo muy sencillo, que busca hacer una simulación para una temporada específica de cultivo, para un cultivo específico y definiéndole una fecha de siembra sobre qué necesidades de riego va a tener, teniendo en cuenta los datos o la climatología de la zona en cuanto a temperaturas, en cuanto a precipitación, radiación solar y velocidad del viento, básicamente. Como les mencionaba, la herramienta CropWatt se fundamenta en la estimación de las necesidades de agua de los cultivos o el requerimiento que tiene un cultivo durante su crecimiento y cómo el ambiente en el que se encuentra
le va proporcionando esa agua y en qué temporadas probablemente pudiesen existir problemas por no existir un aporte suficiente de agua. Todo esto se contempla dentro de la herramienta. Pero aquí es importante mencionar que para estimar esos requerimientos de agua, el programa utiliza el enfoque de evapotranspiración del cultivo de referencia para estimar la evapotranspiración del cultivo de interés, lo cual lo hace a través de los coeficientes de cultivo. Esto se explica muy bien en las publicaciones FAO 24 y 56. Específicamente la publicación FAO 56 presenta los métodos detallados para la estimación de estos requerimientos, explica todas las fórmulas, todas las variables a tener en cuenta. Para estimar ese requerimiento de agua, se calcula la evapotranspiración del cultivo de referencia y esa evapotranspiración o esa fórmula para ese cálculo involucra los efectos directos del clima, de las condiciones climáticas de la zona donde está creciendo el cultivo. Eso está implícito en la fórmula de la evapotranspiración de referencia y a partir de esta fórmula de la evapotranspiración del cultivo de referencia, que ya les voy a hablar un poco más del tema, se estima el efecto o se calcula la evapotranspiración del cultivo de interés a través de lo que se conoce como el coeficiente de cultivo o K sub C. Y aquí viene algo muy interesante, y es que la estimación de la evapotranspiración como tal, hasta hace unos cuantos años, tenía muchas alternativas y muchas fórmulas en la literatura a través de las cuales se realizaba. Es por esto que la FAO decidió seleccionar un único método después de hacer una consulta a expertos y de diferentes pruebas detalladas aplicando las diferentes fórmulas, y determinó que solamente de todas las fórmulas posibles, solamente había una que tenía una mejor precisión, que se aproximaba mucho más a los datos reales o a los datos medidos en campo de evapotranspiración, y que era la fórmula que debía adoptarse. Es así como en el año de 1990 se recomendó que se adoptara el método combinado o la fórmula combinada de Penman-Montit como la fórmula o el método genérico para estimar evapotranspiración del cultivo de referencia. Y esta fórmula o esta propuesta básicamente recibió los mejores resultados, la mejor precisión, estimando los valores para lo que se conoce como el cultivo de referencia. El cultivo de referencia es un cultivo hipotético que tiene una altura de 12 centímetros con una resistencia aerodinámica de 70 segundos metro, un albedo de 0.23, esto quiere decir que refleja el 23% de la radiación solar entrante, y que bajo esas condiciones se asemeja a lo que ocurre en una pastura o en una superficie extensa de pasto de color verde a una altura uniforme que está creciendo activamente con buen riego. Es decir que mi cultivo de referencia, el que me va a permitir calcular la evapotranspiración de otro cultivo, debe, o es más bien, ese cultivo hipotético que tiene esas características que acabo de mencionar. Y si ustedes lo analizan, pues es algo muy lógico utilizar un cultivo estándar para de ahí transformar a las demás opciones o a los demás cultivos disponibles, ¿sí? Teniendo en cuenta que esta pastura tiene unas características muy específicas, pues es obvio que la evapotranspiración de una pastura no será igual a la de por ejemplo, un cultivo de maíz creciendo en las mismas condiciones. Y no es igual básicamente porque el maíz tiene otras condiciones, por ejemplo, tiene otro albedo, ¿sí? No refleja la misma cantidad de energía que la pastura, por ejemplo, puede ser más, puede ser menos. Tiene otra resistencia aerodinámica que se deriva de la forma de las hojas y de la altura del cultivo, y otra serie de características que hacen que la evapotranspiración, así estén creciendo en el mismo sitio, no sea la misma. Entonces, este método que propone la FAO trató de calcular, o más bien integrar esas diferencias en lo que denominó los coeficientes de cultivo K sub C. Esto quería más o menos decir, y miren para dónde va todo, que si yo estimo o calculo la evapotranspiración de referencia y a esa le aplico un coeficiente de cultivo, pues básicamente estoy obteniendo la evapotranspiración de mi cultivo de interés, ¿sí? Este es el enfoque básicamente, el enfoque que utiliza Cropwatt
a partir de lo que propuso la FAO y lo que explica muy bien, como les digo, en la publicación FAO 56, donde presenta diferentes métodos para estimar evapotranspiración de referencia, evapotranspiración de cultivo y en algunos casos ajustar esa evapotranspiración de acuerdo a las condiciones que yo tengo realmente en donde estoy sembrando el cultivo. Y aquí es importante que hablemos un poquito de qué es la evapotranspiración. Básicamente podemos decir que es la combinación de dos procesos separados a través de los cuales se pierde agua desde la superficie hacia la atmósfera. Uno de ellos es la evaporación, que es básicamente desde el suelo, la pérdida de agua desde el suelo, y el otro es la transpiración, que es básicamente desde la cobertura vegetal. Y aquí tenemos tres tipos posibles de evapotranspiración asociadas pues a los cultivos. La primera de ellas, como ya veníamos hablando, es la evapotranspiración del cultivo de referencia, ET sub 0. La siguiente es ya la evapotranspiración del cultivo de interés bajo unas condiciones estándar, ET sub C. Y aquí es importante mencionar que las condiciones estándar son todas aquellas condiciones que permiten un crecimiento óptimo, que permiten que mi cultivo dé su máxima productividad, su máximo rendimiento. Y una evapotranspiración del cultivo bajo varias condiciones de manejo y ambientales, que es una ET sub C ajustada. ¿Y cómo se ajusta esta evapotranspiración? Básicamente se ajustan los coeficientes de cultivo. Si yo sé que alguna situación que yo tengo en particular en la zona donde yo cultivo puede afectar la evapotranspiración, por ejemplo, un horizonte endurecido que no permite la penetración de las raíces muy profundo, pues básicamente yo debo ajustar ese coeficiente de cultivo porque yo sé que eventualmente en algún momento del desarrollo ese horizonte endurecido va a minimizar o a limitar el potencial del cultivo de crecimiento y por ende de evapotranspiración. Entonces yo debo inducir unos ajustes de acuerdo al conocimiento que yo tengo del cultivo y a los métodos que se explican muy bien en FAO 56 para que yo pueda estar calculando una evapotranspiración del cultivo real y no la estándar, que como les digo asume que todo está perfecto. Aquí tenemos una imagen muy clara de lo que ocurre en una superficie donde tenemos cobertura vegetal, tenemos la pérdida de agua a través de los procesos de evaporación y transpiración, por eso se conoce como evapotranspiración, y otros movimientos del agua que ocurren a nivel del suelo. Uno es la infiltración, la recarga de aguas subterráneas, y otra es la escorrentía. Todos estos factores o estos procesos que ocurren a nivel del suelo hacen parte de lo que se conoce como balance hídrico y es clave también para la estimación de la evapotranspiración y por ende llegar a estimar necesidades de riego y posibles afectaciones en el rendimiento de mi cultivo y en la productividad al terminar la temporada de crecimiento. Esta diapositiva nos detalla un poco más qué es la evapotranspiración. Entonces ya lo veníamos hablando, una mezcla de dos procesos, la evaporación y la transpiración, y cómo esa pérdida de agua está relacionada con el clima. Y básicamente a nivel climático, pues factores como la radiación solar, la temperatura, la velocidad del viento y la humedad, que son factores claves para potenciar esa pérdida de agua de los cultivos, la cual básicamente realizan a través de los estomas. Y a través de los estomas, cuando la planta abre los estomas, pues permite la salida o la pérdida de agua, y pues esto es clave para que también se pueda dar una ganancia en biomasa. Aquí entonces podemos definir que todo esto va a depender del aporte de energía que tenemos y de otras variables como los gradientes de presión de vapor y velocidad del viento, que están incidiendo a nivel de cultivo y son los que se encargan de sacarle más agua a la planta en algunos momentos específicos del día. En este cuadro yo quiero resaltar algo muy importante de todo lo que se ve acá, y es que básicamente para que logremos una evapotranspiración de 1 milímetro día de pierda hacia la atmósfera 1 milímetro de agua, requerimos una cantidad de energía por unidad de área de 2.45 megajoules metro cuadrado día. Si yo tengo esa cantidad de energía en algún momento específico, pues voy a lograr que un cultivo
de referencia pierda 1 milímetro día. Y con base en esto pues ya vamos entendiendo un poquito más cómo el efecto combinado de la atmósfera, de las condiciones climáticas, inciden directamente en la pérdida de agua desde los cultivos. ¿De qué va a depender la cantidad de evapotranspiración que tiene un cultivo? Uno de los factores es el contenido de agua del suelo, que es la gran limitante. En la medida que yo tenga agua del suelo, pues la planta va a poder evapotranspirar. Si el agua del suelo se acaba, pues ya no va a poder evapotranspirar porque no tiene agua, no tiene una fuente que le suministre el agua que evapotranspira, y pues ahí viene ya un proceso de estrés donde se inhibe el crecimiento de la planta. Pero también hay otros factores importantes como la capacidad del suelo de conducir agua a las raíces, la salinidad del suelo y del agua que estoy usando para regar. Ustedes saben que la salinidad también puede alterar esa capacidad que puede tener una planta para aprovechar el agua. Características del cultivo, el medio donde se produce, prácticas y manejo de los cultivos que se desarrollen y el estado de desarrollo. Las plantas no evapotranspiran igual en cada uno de los estados de desarrollo, eso es otra cosa clave. Y bueno, si analizamos un poquito esta gráfica, aquí en el eje X tenemos desde la siembra hasta la cosecha, el tiempo que transcurre. Lo que podemos ver es que inicialmente el mayor aporte de agua o pérdida de agua hacia la atmósfera se da por evaporación del suelo, porque el suelo está desnudo, pero en la medida que el índice de área foliar aumenta, a medida que la planta va creciendo, pues la mayor cantidad de hojas hacen que se cambie un poquitico esto y tenemos un punto donde la evaporación del suelo es mínima o es menos representativa que la transpiración que se produce desde el cultivo. Entonces esta es más o menos la relación. Hasta la cosecha básicamente tenemos que la transpiración es superior a la evaporación desde el suelo. Y esto, la dificultad para diferenciar un proceso del otro, fue una de las razones por las cuales se integró en un solo método, en un solo término, que es la evapotranspiración. Entonces hay unos factores que afectan dicha evapotranspiración. Por ejemplo, hay unos factores de cultivo. El tipo de cultivo incide, la variedad y la etapa de desarrollo, la resistencia a la transpiración, la altura, rugosidad, reflexión. La altura y rugosidad asociada a cómo el viento se desplaza por el cultivo y pues va llevándose la humedad. También la reflexión por la cantidad de radiación solar que es capaz de reflejar el cultivo y la cantidad de radiación que se queda internamente. La cobertura del suelo y las características radiculares del cultivo. Todo esto incide en la evapotranspiración. Y aquí es importante mencionar que la fuerza evaporativa que va a tener la atmósfera, o sea, la capacidad de la atmósfera de hacer que el cultivo entregue agua, se expresa en el caso del cultivo de referencia a través de lo que conocemos como la ET sub 0, que es la pérdida de agua de una superficie cultivada estándar, que ya veíamos anteriormente qué características tiene. Pero también podemos establecer la evapotranspiración de nuestro cultivo, que sería la demanda evaporativa que tiene la atmósfera sobre cultivos que crecen, ojo a esto, en áreas grandes bajo condiciones óptimas de agua en el suelo, características adecuadas de manejo ambiental y que alcanzan producción potencial bajo esas condiciones. Ya que miren que el concepto de evapotranspiración del cultivo sugiere también que, así como ocurre con la pastura de referencia, las condiciones en las que ese cultivo se está desarrollando son ideales, y de esa manera se entiende que el cultivo lograría la producción potencial. ¿Sí? Entonces miren cómo CropWatt, la herramienta, internamente está diseñada para trabajar con esos dos conceptos, el de evapotranspiración de referencia y el de evapotranspiración del cultivo. Ya a nivel de condiciones ambientales, es importante tener en cuenta qué factores pueden afectar esa evapotranspiración. Entonces aquí ya tendríamos un poco la salinidad, cuando tenemos suelos de baja fertilidad y no tenemos la posibilidad de aplicar esos fertilizantes, cuando existe la presencia de horizontes duros o impenetrables en el suelo, cuando no se hace control de enfermedades y parásitos, cuando hay un mal manejo del suelo,
elementos asociados a la cobertura de ese suelo, la densidad de los cultivos también incide y el contenido de agua del suelo. Todo esto en su conjunto puede limitar el desarrollo del cultivo y reducir la evapotranspiración. Esto es importante mencionarlo. En esta diapositiva podemos resumir los diferentes tipos de evapotranspiración que podemos tener y que pues básicamente es el proceso a través del cual se pierde agua hacia la atmósfera desde los cultivos. Entonces tenemos la evapotranspiración del cultivo de referencia, que es la base de todo este enfoque, es lo primero que uno calcula y que básicamente es la cantidad de agua que pierde este cultivo de referencia, que ya lo analizamos, con base en unas características climáticas específicas. Luego viene la evapotranspiración del cultivo, y aquí ya lo que se hace es coger lo que evapotranspiraría la pastura de referencia con base en estas condiciones climáticas que yo le doy, multiplicado por un coeficiente, un K sub C, un coeficiente de cultivo, que sería un coeficiente idóneo que refleja condiciones agronómicas óptimas. Este coeficiente de cultivo es la clave de lo que estamos haciendo, de las simulaciones o modelaciones de cultivos. Si nosotros le damos un coeficiente de cultivo idóneo, adecuado, correcto para la zona, pues mi estimación de la evapotranspiración de ese cultivo va a ser muy precisa. El problema es que estos coeficientes toma tiempo calibrarlos y generarlos para diferentes cultivos y que además son muy variables. FAO 56 nos presenta unos coeficientes que ellos que se han calculado a través del tiempo con diferentes pruebas de campo que se han hecho en varias partes del planeta, pero siempre se hace la recomendación a que estos, y se es claro en decir que estos factores dependen mucho del sitio donde se está sembrando el cultivo y son prácticamente muy específicos. Es decir, que yo podría usar el programa y usar esos coeficientes de la FAO como una manera de aproximarme a unos resultados que pueden ser muy cercanos a la realidad, pero lo ideal sería que yo avanzara en la estimación de mis propios coeficientes. Así garantizo que lo que estoy simulando está aterrizado a las condiciones mías. Pero pues para efectos de lo que se va a hacer en este tutorial vamos a utilizar los coeficientes propuestos por la FAO al no tener otras fuentes de información. Y ya para terminar entonces tendríamos lo que se conoce como la evapotranspiración del cultivo ajustada, y esto ocurre cuando se inducen unas modificaciones a ese coeficiente de cultivo con base en las condiciones que yo le doy a mi cultivo y que pueden estar afectadas por estrés hídrico y ambiental. Como veíamos anteriormente, si en mi cultivo hay alguna de estas características que mencioné en esta diapositiva, puede ser salinidad, baja fertilidad del suelo, horizontes duros, no se hace controles de plagas y enfermedades, etc. Y en este caso, pues ya es a decisión del modelador, del que va a aplicar la herramienta, del ingeniero agrónomo experto pues en cada cultivo, decidir cuál evapotranspiración es la que va a utilizar entre estos dos, la evapotranspiración del cultivo y la ajustada. Para efectos del ejercicio que vamos a hacer más adelante y teniendo en cuenta que no conocemos en primer lugar coeficientes de cultivo diferentes o locales, y aparte no tenemos una estimación de cómo las condiciones de siembra puedan estar afectando el cultivo, pues básicamente se va a trabajar en bajo este enfoque de evapotranspiración del cultivo bajo condiciones agronómicas, por decirlo así, óptimas, solamente dejando el efecto de las características climáticas como el condicionante para la disponibilidad de agua en el suelo. Y aquí vamos a entrar un poquitico más a hablar de la evapotranspiración del cultivo de referencia. Pues ya se ha mencionado, lo he mencionado, expresa el poder evaporante de la atmósfera en una localidad y época del año específicas, no considera características de cultivo ni factores de suelo. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta evapotranspiración es ser un puente entre la evapotranspiración que sí nos interesa, que es la de nuestro cultivo, ¿sí? Entonces aquí tenemos
un gráfico que más o menos nos muestra lo que ocurre a nivel de la pastura, las entradas de radiación, la cantidad de energía que se refleja, nos muestra la resistencia aerodinámica, la altura del cultivo, entre otras variables. Y algo muy importante que quiero destacar acá es la fórmula o la ecuación de la evapotranspiración de referencia. Entonces, como esta es la primera etapa, esto lo hace Cropwatt, ¿sí? Es la primera etapa de lo que se hace, entonces se estima esa evapotranspiración del cultivo de referencia a partir de las variables de radiación neta en superficie del cultivo, radiación extraterrestre a nivel de milímetros día, flujo de calor desde el suelo en megajoule metro cuadrado día, la temperatura media del aire a 2 metros de altura, la velocidad del viento a 2 metros de altura. Aquí es importante hacer un paréntesis, y es que mucha de la información de estaciones climáticas o climatológicas de las redes de referencia pues vienen a 10 metros, entonces aquí hay que hacer una conversión para obtener ese valor de velocidad del viento a 2 metros de altura, pero esto lo explican muy bien en FAO 56. Tenemos la presión de saturación de vapor en kilopascales, la presión real de vapor en kilopascales como variables, el déficit de presión de vapor en kilopascales como variables claves que explican cómo se pierde o la posibilidad de que se pierda más o menos agua en el suelo cuando se combina con la velocidad del viento, la pendiente de la curva de presión de vapor y la constante psicrométrica. Todo esto integrado en esta fórmula que vemos aquí, que es el método combinado de Penman-Montit, y que, como les explicaba hace un momento, fue el método que adoptó la FAO por ser el más preciso con base en valores reales o calculados o medidos en campo, y a la vez estimados con esta fórmula. Entonces, Cropwatt lo primero que hace es estimar cuál va a ser la evapotranspiración del cultivo de referencia con base en los datos climáticos que le vamos a suministrar. Eso lo vamos a ver más adelante. Y luego lo que hace es coger esa evapotranspiración de referencia y, de acuerdo a la etapa de desarrollo del cultivo, lo multiplica por unos coeficientes de cultivo que, como les decía, FAO propone unos iniciales, pero deben ser generados específicamente para las condiciones de cada persona, para las condiciones de cada lugar. Entonces, esto nos permite calcular la evapotranspiración del cultivo de referencia, que sería la evapotranspiración de cualquier cultivo cuando se encuentra exento de enfermedades, tiene buena fertilización, se desarrolla en parcelas amplias, bajo óptimas condiciones de suelo y agua, y alcanza la máxima producción de acuerdo a condiciones climáticas reinantes. Esta sería nuestra evapotranspiración del cultivo. ¿Y qué factores diferencian la evapotranspiración del cultivo de la del cultivo de referencia bajo iguales condiciones climáticas? Básicamente, anatomía de las hojas, características de los estomas, las propiedades aerodinámicas relacionadas también con la altura del cultivo y la forma del cultivo, y el albedo o la cantidad de energía solar que se refleja. Esto es lo que cambia para cada cultivo y se integra en el coeficiente de cultivo, el K sub C, el cual cambia desde la siembra hasta la cosecha por las variaciones en las características del cultivo durante diferentes periodos de crecimiento. Y como último concepto estaría la evapotranspiración del cultivo ajustada, como les mencionaba ahorita. Yo creo que ya mencionamos mucho sobre este tema, pero resumiendo, es aquella donde yo ya sé que no se le van a garantizar las condiciones idóneas a ese cultivo, y por ende yo debería hacer un ajuste a esos coeficientes de cultivo iniciales con base en el déficit que va a tener o el problema que va a tener el cultivo. Esto se aborda y se profundiza muy bien en la publicación FAO 56. Y por último, una vez yo ya estoy calculando evapotranspiración de referencia, evapotranspiración del cultivo, o sea, realmente estoy sabiendo cuánta agua sale del cultivo, debo hacer un balance de agua en el suelo. Y el balance de agua del suelo básicamente lo que hace es tomar todas las entradas y restarle las salidas para saber qué tanta agua disponible va a tener mi planta, y con base en un seguimiento diario poder definir momentos del desarrollo del cultivo donde no va a haber la suficiente agua y pueda inducirse un estrés hídrico al cultivo.
y también estimaría el efecto de ese estrés hídrico sobre la productividad. Y CropWatt se enfoca mucho en esto. A nivel diario y decadal va calculando la cantidad de evapotranspiración del cultivo con base en este balance hídrico y va sacando o va llevando la cuenta de cómo se iría comportando los niveles o la disponibilidad hídrica durante todo el periodo, y le resalta a uno, que eso es algo muy valioso de la herramienta, le resalta a uno en qué momentos hay que regar o aplicarle agua al cultivo porque se llegaría a un potencial estrés hídrico. Entonces, estos son un poco los referentes teóricos asociados a la herramienta CropWatt, a las necesidades de agua del cultivo, y con base en esto, pues ya lo que nos queda es entrar directamente a utilizar la herramienta y a mirar cómo durante el desarrollo del ejercicio pues vamos a tener unos cálculos de evapotranspiración, de referencia de evapotranspiración del cultivo y requerimientos hídricos, que es realmente el resultado final. La idea de eso es mostrar pues el uso en la práctica de CropWatt y hacer simulaciones de cultivo. Vamos a continuación a conocer un poquito la interfaz del programa. Entonces vamos a ubicar el icono de CropWatt en el escritorio. Hacemos doble clic para abrirlo. Y una vez nos abre, tenemos que esta es la interfaz del programa. Importante mencionar aquí, en este mensaje de bienvenida nos explica las nuevas características de la versión 8. Por ejemplo, permite el ingreso de datos climáticos mensuales, diarios y diarios, y bueno, otra serie de funcionalidades que se adicionaron. Entonces voy a cerrar un momento acá, estamos aquí, entonces esta es la interfaz del cultivo. Aquí hay varias cosas importantes. Si ustedes miran en la parte superior, como en todos los programas, están las pestañas que permiten manejar algunas funcionalidades del programa. Por ejemplo, empezar nuevas sesiones, abrir sesiones, guardar sesiones actuales, cerrar la sesión, abrir nuevas sesiones y otros aspectos como configurar impresoras o salir del programa. Es básicamente lo mismo. En edición tenemos las funciones típicas de las pestañas de edición. En cálculos aquí podemos trabajar temas de requerimiento de agua, programación de riego, aprovisionamiento del sistema. Aquí podemos hacer gráficas de cada uno de estos parámetros. Aquí en configuración vamos a configurar los parámetros iniciales de la simulación o de la modelación que vamos a hacer. Y luego vienen ventanas, cómo queremos ver las diferentes ventanas, el lenguaje del programa. Tenemos inglés, francés, ruso y español, y los temas de ayuda que están fundamentados, por lo menos la parte de tópicos de ayuda, en la publicación FAO 56. Y aquí están todos los temas que podemos llegar a necesitar. ¿Cómo se usa la herramienta? ¿Cuáles son las ecuaciones o los fundamentos teóricos que sustentan lo que hace el programa? En esta parte de acá tenemos la pantalla principal donde se van a desplegar cada uno de los módulos. Y los módulos son los que tenemos aquí a la izquierda. Entonces tenemos el módulo climático. Aquí, al hacer clic en este módulo, nos va a pedir toda la información climática. Ya vamos a pasar a eso más adelante. Toda la información de precipitaciones. Aquí información relacionada con nuestro cultivo. Aquí información del suelo. Este es el programador para requerimientos de riego. No nos deja activarlo pues porque no se le ha introducido información en estos otros componentes. Aquí tenemos la funcionalidad de programación para hacer la programación de nuestro riego. Tampoco nos deja trabajarla. El patrón de cultivo, esta se usa principalmente cuando tenemos muchos cultivos en una misma zona de siembra y queremos ponderar por área. Y el módulo de aprovisionamiento del sistema, que básicamente hace como un resumen de en el año cómo va a estar todo el tema de aprovisionamiento hídrico para los cultivos que yo introduzca acá. Entonces esta es la interfaz. Aquí en la parte inferior, en la medida que yo voy desarrollando estos módulos, debo ir guardando las configuraciones que voy generando, y esos archivos se van posicionando aquí, indicándole al sistema que en esta sesión que estamos haciendo
esos son los archivos que debe tener en cuenta para la modelación y para el cálculo de los requerimientos de riego. Vamos a pasar ahora a la configuración de nuestra sesión para realizar la modelación que tenemos prevista. Entonces, para eso entramos a la opción de configuración y a opciones, y aquí se nos habilitan una serie de pestañas que nos permiten indicarle al sistema cómo debe proceder. Entonces, en la primera pestaña, que es la pestaña clima y evapotranspiración de referencia, vamos a seleccionar lo siguiente. Entonces nos pregunta que para el cálculo de la ET sub 0, ¿qué queremos? Entonces, si miramos acá, nos dice que podemos calcularla a partir de datos climáticos o a partir de solamente datos de temperatura. Esto puede ocurrir en algunos casos cuando se tienen datos de algunas estaciones que solamente toman registros de temperaturas máximas y mínimas del día. No es el caso para este ejercicio. Para este ejercicio vamos a trabajar con datos completos. Entonces vamos a dejar aquí por defecto ET sub 0 Penman calculada con datos climáticos. Luego, en la pestaña temperatura, nos pregunta que si vamos a trabajar con datos de temperaturas mínima y máxima o con datos de temperaturas medias. Nuevamente, eso va a depender de la disponibilidad de información que tengamos. En el caso nuestro, vamos a trabajar con mínima y máxima. Luego nos pregunta las unidades. Humedad relativa en porcentaje, así es. Vamos a dejar velocidad en metros por segundo como la unidad de trabajo. Luego nos pregunta insolación, entonces vamos a trabajar horas de insolación. Entonces este es el dato que normalmente tenemos proveniente de estaciones del número de horas, es lo que se conoce también como brillo solar o horas de insolación. Entonces lo dejamos en esa opción. Y en cuanto a la evapotranspiración de referencia, nos da la opción de trabajarla por periodo o por día. En este caso la dejamos por día. Ahora pasamos a la pestaña de precipitación. Como ustedes pueden darse cuenta, CropWatt nos está presentando 4 métodos para calcular la precipitación efectiva. O sea, realmente aquí lo que estamos diciéndole al programa es cómo va a calcular la precipitación efectiva. La precipitación efectiva es básicamente el porcentaje de la precipitación, o sea, de la lluvia que caiga en esa zona, que efectivamente estaría disponible para los cultivos. Entonces es muy importante la selección del método a través del cual se va a calcular esta precipitación efectiva. La primera opción, que es porcentaje fijo, es una opción que deberíamos escoger si tuviéramos datos reales de campo a través de parcelas de escorrentía, básicamente donde se recoge el agua, se compara la lluvia total con la que se escurre y se halla un porcentaje fijo. En la mayoría de los casos esta información, pues estas parcelas de escorrentía no se hacen y no se tiene esa información de porcentaje fijo, que sería la más precisa. Tenemos también la precipitación confiable, que es una fórmula propuesta por la FAO, y pues lo que hemos encontrado es que se aplica bastante para África, que es donde la han calibrado, pero algunos ejercicios que se han realizado para Colombia demuestran que no es el mejor método. Tenemos también la fórmula del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, la USDA, y esta nos ofrece dos alternativas para precipitaciones menores a 250, que están divididas en 3 décadas al mes, y en esa se utilizaría la primera opción. Y también tendríamos para precipitaciones mayores a 250, que se utilizaría la segunda opción. Como les digo, esto sería para calcular la precipitación efectiva con base en los datos de precipitación que vamos a usar. Hay una opción final que es precipitación no considerada en los cálculos de riego. Sin embargo, esto pues no es adecuado y no lo vamos a usar para este ejercicio, porque de cierta manera sí hay un descuento con base en la precipitación total, que es agua que, pues dado el balance hídrico, sale del sistema a través de otros procesos. Entonces esas son las dos configuraciones principales que debemos tener en cuenta para la modelación que vamos a hacer. Entonces seleccionamos el método USDA. Aquí ya hicimos la de clima. Aquí hay otras pestañas
que nos permiten, en el caso de la programación de cultivos no inundados, entonces podemos, si yo manejo riego, podría estimar la eficiencia del riego acá. Eso por el momento no lo vamos a tocar. Y aquí hay otras programaciones que aplican cuando se están haciendo modelaciones con arroz en cuanto a eficiencia del riego y a la preparación del suelo. En este caso pues no vamos a trabajar estas alternativas. Entonces, como vieron, modificamos la pestaña clima y la pestaña precipitación y damos OK.